Buenas tardes tengan ustedes, les damos gracias a nuestro Padre, que hoy nos da la oportunidad de estar aquí hablando de su palabra, de ser utilizados grandemente por Él. Sabemos que traemos un mensaje por parte de Él y que Él fluya en el mensaje. Que lo que yo tenga preparado en mis notas no importe, sino que lo que importa, lo que Él quiere hacer. Les damos la bienvenida a todos aquellos que van a ver los videos, bendiciendo sus vidas desde este momento. Que el Señor comience a trabajar con ustedes, que el Señor traiga paz a sus corazones y sobre todo entendimiento de su palabra. Hoy les mandamos un saludo desde este lugar de Henderson que nosotros predicamos. Sabemos que es un lugar precioso y hoy que nos está cayendo esta lluvia se mira maravilloso. Esperemos que donde ustedes estén cómodos para recibir la palabra, que tengan una Biblia al lado para que ustedes verifiquen lo que el Señor nos está hablando por medio de la palabra. Y recuerden que yo solamente estoy aquí para ser utilizado por Él. Lo que salga de mi boca, muchas de las palabras van a ser solamente porque Él nos está hablando. Él me está utilizando solamente y yo mismo recibo la palabra para corrección de mi vida y para mejorar en cada etapa de mi vida. Y hoy vamos a estar meditando en algo ya muy conocido, pero no es muy usual hablarlo de esta manera, sino que vamos a estar meditando en la muerte de una persona, la muerte de Lázaro. Y vamos a estar meditando en el libro en Juan, capítulo 11. Vamos a estar, no sé hasta dónde vamos a avanzar en esta vez, porque yo creo que va a ser más de una predicación. Pero eso les quedará en suspenso para que la siguiente vez que yo venga, ustedes sigan meditando siempre en la palabra. Y vamos a hablar, vamos a encontrar muchas cosas en el capítulo 11, desde el primer versículo hasta que termina, que son varios versículos. 11.1 vamos a comenzar, pero les doy adelantando que son muchos versículos, quizás algunos solamente los vamos a leer y hay algunos otros en los que sí nos vamos a enfocar, porque el Señor quiere que mantengamos un enfoque en algún versículo en específico, porque nos habla en un versículo puede Él mantenernos varias semanas, porque en ese versículo Él quiere que nosotros lo entendamos, lo aprendamos y sobre todo que lo apliquemos en nuestras vidas. Sabemos que el Señor siempre nos habla. Nosotros debemos de tener nuestro corazón siempre dispuesto a ser instruidos por Él. Nuestra mente debe de estar solamente concentrada en recibir la palabra del Señor. Sabemos que cuando Él nos manda un mensaje, hay parte del mensaje lo vamos a ocupar en este momento, después o no sabemos cuándo, pero el Señor ya nos lo dio. Así como nosotros hemos encontrado que cada cosa que nosotros hacemos en este lugar tiene un propósito. En la vida del Señor todos tenemos un propósito. Desde que llegué hoy en este día, lo primero que escuchaba yo es de que el Señor es luz. Era la oración de mi hermana. Y es en lo que el Señor se va a enfocar hoy. En que Él es luz. Él es la luz para nuestras vidas. Él es la luz que nosotros necesitamos para salir de la oscuridad en la que estábamos. Y para todos aquellos que siguen estando en la oscuridad, hoy el Señor les va a mostrar la importancia que es la luz en la vida de las personas. Nos lleva a Él por medio de la muerte de Lázaro, donde nos va a mostrar cómo llegar hasta ese punto. Y sabemos que Lázaro, como dice la palabra, era su amigo, su gran amigo.
que sus hermanas Marta y María las estimaba y las amaba mucho. Pues vamos a comenzar la lectura en el libro de Juan, capítulo 11, y vamos a leer los primeros 3 versículos para que nosotros entendamos en qué el Señor se quiere enfocar y para que nosotros entendamos en el versículo 4 que hay cosas que son para que se glorifique el Señor en nuestras vidas, para que las demás personas vean lo grande que es el Señor y sobre todo para que nosotros entendamos que Él opera de una forma completamente diferente a lo que operamos nosotros. Él trabaja de una forma diferente porque Él es dueño de todo, todo le pertenece y nuestras vidas le pertenecen a Él. Vamos a ver qué nos dice en el versículo 1 para saber la historia de cómo llegamos hasta ahí. Recordando que en los primeros versículos se habla de cuando estaba enfermo. Y dice la palabra que leemos con la autoridad del Padre en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviando pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Hasta aquí vamos a parar un poquito. Nos resalta quién era cada cual. Dice que era a los que ama, a las que amaban y al que amaba. Y efectivamente el Señor los amaba como nos ama a nosotros. Con ese amor que Él nos transmite de una forma sobrenatural en este tiempo. Con ese amor que sobrepasa cualquier enfermedad. Con ese amor que sobrepasa cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando en nuestras vidas. Que Él nos ama no importa lo que nosotros hayamos hecho. Que Él nos ama no importa lo que haya sido en nuestra vida pasada. Y hoy nosotros lo entendemos que ese amor que el Señor nos tiene, por el cual nosotros tenemos vida. Ese amor que nosotros sentimos de Él cuando tú lo experimentas. Porque lo que uno experimenta en medio de la alabanza, en medio de la adoración, es el amor de Dios. Porque te transmite todo lo que Él te quiere transmitir en ese momento. Es algo sobrenatural. No sé si algunas veces, me imagino que todas las personas en su vida se han subido a un elevador. Pues ese elevador, cuando comienzas a subirte, y que más cuando vas en un piso hacia arriba, siente uno un efecto cuando comienza a levantarse. Ese efecto se siente de la misma forma cuando uno comienza a alabar al Señor. Yo lo relacionaba tanto porque pues en el trabajo yo utilizo bastante los elevadores, pero utilizamos un tipo de plataforma nosotros que suben hasta 80 pies. Cuando uno se levanta en esas plataformas para llegar hasta el 5.º piso por la parte de afuera, es una experiencia que te da nervios, te da miedo, nomás para los que tenemos un poco de que las alturas y algo que no está firme, sentimos como un temor. Pues en estos casos, cuando uno alaba al Señor, no se siente el temor, pero sí se siente cómo se levanta. El efecto de levantarte se siente de esa misma forma. Cuando sientes su amor, te impacta dentro de ti y puedes sentir cómo está siendo levantado por su amor, por su gracia. Y son ejemplos que yo les paso nada más para que le pongan más interés al alabar a ese Dios todopoderoso,
yo sé que es algo fuera del tema de lo que estoy hablando, pero es como algo que yo le quiero decir a todos, cómo hay formas que uno siente que el Señor nos está hablando, nos está llamando, cómo es que yo sentí, digamos, como en esto de que en la enseñanza que yo les traigo por medio de Lázaro, yo me relacionaba mucho con esto porque yo digo, el Señor de una forma nos rescató de la misma forma. Vamos a llegar al punto donde vamos a ver cómo lo saca de entre los muertos y cómo nos sacó a nosotros. Estábamos muertos a nuestros delitos y pecados. Entonces, el Señor tiene ejemplos claros que utilizaba nuestro Señor Jesús para que nosotros entendiéramos y para que nosotros supiéramos que Él hacía cosas sobrenaturales. Y yo se los transmito ahorita por lo mismo que yo les digo, porque estas son cosas sobrenaturales. Vemos que lo primero que hacían, que hicieron María y Marta, que le mandaron avisar, y ellos exaltaban en el mensaje que le daban al que amas. Como diciendo, no puedes dejarlo así, porque tú lo amas. Ellas comenzaron diciéndole que estaba enfermo. Y vemos de la forma que el Señor recibe y lo que Él dice en el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Bendito sea nuestro Padre y bendita sea su palabra, porque nos dice que era para glorificar la gloria de Dios. Cosas en nuestras vidas que nos pasan diario. Sabemos que el Señor tiene el control de todo. El Señor sigue teniendo el control de nuestras vidas. Sabemos que para los hijos de Dios es un trato diferente. Los hijos de Dios nos sentamos y recibimos un trato del Padre completamente diferente a lo que van a recibir las demás personas. Decía nuestro pastor en su oración que no veas lo mal que ellos están resumiéndolo, sino que por tu misericordia. Esa palabra yo la he entendido también y me ha pegado fuertemente, que me ha hecho sentir que yo digo, y es lo mismo que yo clamo, que no vea a las demás personas, porque todos sabemos en la situación que estuvimos nosotros. Todos sabemos que nosotros estuvimos haciendo las cosas mal y sabemos que por los que nosotros clamamos hacen las cosas mal. Lo que pasa es que muchas de las veces nosotros somos de los que si clamamos por un familiar, nosotros no queremos que alguien hable mal de nuestro familiar. Nos incomoda, nos molesta, aunque sabemos que está haciendo las cosas mal. Por eso mi oración siempre es dirigida de esa misma forma. No veas lo que está haciendo, porque yo sé que muchas de las personas que yo clamo no están haciendo las cosas bien. Pero yo sé que ese Padre nos ama, no importa que nosotros estemos haciendo las cosas mal, porque sabemos que Él nos da esa oportunidad que nosotros necesitamos. Sabemos que nosotros no estábamos haciendo las cosas bien, no merecíamos la oportunidad que nos dio. La verdad que no nos lo merecíamos. Si nosotros nos fijamos en nuestro pasado y nos ponemos a analizar un poco dónde estábamos y dónde estamos, podemos decir, como lo decimos muchas veces, somos más que bendecidos. Porque donde estamos hoy
nos sentamos al lado del Padre, en la misma mesa. Y si hubiéramos seguido por donde estábamos antes, ni siquiera hubiéramos llegado a conocer la mesa. Así dice en su palabra que muchas cosas son para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ellas, para que Jesús sea glorificado por ellas. Sabemos que mediante Jesús, hoy que nos ha penetrado a nosotros bastante el poder de la sangre de Jesús, hoy que hemos entendido nosotros el poderío que tiene la sangre de Jesús, hoy que hemos entendido y que se ha grabado en nuestros corazones que mediante ese sacrificio muchos ya somos inocentes de nuestros delitos y pecados, que en esa corte nos han declarado a nosotros inocentes. En una de las visiones que yo tenía cuando a mí me preguntaban acerca de eso, yo veía cómo salía uno de esa corte. Hacia los que alguna vez han ido a una corte, pues saben que las personas dentro de esas cortes son personas duras, que no te hablan con amor, sino que te hablan siempre fuerte, a lo que van. Y cuando sale uno de ese lugar, pues sale uno como hasta intimidado de esos lugares, porque a veces, aunque vayas a pagar solamente un ticket, las personas tienen carácter y nunca te tratan con nada de amor, con dureza siempre. Cuando yo me veía cómo salía de esa corte, con esa cara radiante, y donde yo decía a las demás personas, soy libre, he sido declarado inocente, la cara cambia. Nuestra cara se muestra diferente porque es como aquel prisionero que alguna vez le dieron una sentencia de 30 años y a los 10 años se descubre que este prisionero se habían equivocado en la forma de que lo habían condenado y recibe esa sentencia de que discúlpanos, cometimos un error, ahora eres inocente. Su cara de él va a ser completamente diferente porque ya ha sido declarado inocente. Así nosotros nos sentimos cuando salimos de esa corte, que el Señor ya pagó el precio y nosotros ya somos inocentes, no por nuestra gracia, sino por la gracia de Dios, no porque lo merezcamos, sino porque Él así lo decidió. Sabemos que por ese proceso a veces hay que pasar cosas, y yo lo hablo por todos aquellos que están pasando por situaciones difíciles en sus vidas, y de la forma que a mí me pasó, que muchas de las cosas eran necesarias para la gloria de Dios, así como dice su palabra. Muchas cosas son necesarias para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero cuando yo no lo entendía, yo decía, ¿pero por qué me pasa a mí esto? Si yo veo personas que están al lado mío o que yo conozco, que les va mucho mejor y hacen cosas peores. Todavía no es su tiempo. O yo sé la respuesta, todavía no se les llega la oportunidad. Todavía no han entendido ellos que alguien los anda buscando y que quiere glorificarse en la vida por medio de la vida de ellos. Nosotros somos un testimonio para todos aquellos que necesitan ser transformados. Mientras más grande, mientras más hayas sido tú, ahora sí que declarado culpable, mientras te hayas pasado tu vida haciendo las cosas mal, cuando tú te conviertes al camino del Señor, más impactante va a ser tu testimonio y más fuerza vas a tener
para todas aquellas personas que te conocieron y que hoy el Señor los está llamando. Y si tú eres esta persona por el cual Él las va a llamar, van a entender que si pudo contigo, también va a poder con ellos. Entonces, a veces no necesitamos nosotros que entender que hay cosas que son para la gloria de Dios. Así como le dijo a las hermanas, no se lo dijo a las hermanas, pero se lo ha de haber dicho al mensajero. Ha de haber sido duro para ellas cuando el mensajero llegó de regreso. Porque el Señor Jesús siguió haciendo lo que estaba haciendo. Y a lo mejor ellas pensaban que por todo lo que decía, por todo lo que Él decía acerca de Lázaro, iba a dejar de hacer lo que estaba haciendo e iba a regresar con ellas. Bendito sea nuestro Padre, que sabemos que esta lluvia la está derramando de esa gran forma para que nosotros veamos qué tan poderoso es. Seguimos leyendo en el versículo 5 para que veamos cómo sigue avanzando la historia. Vamos a leer el 5 hasta el versículo 8. Y llamaba a Jesús a María y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le respondieron los discípulos, le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Vemos que dice la palabra que se quedó 2 días más. ¿Cómo actuaríamos o cómo pensáramos nosotros que si a alguien tú le mandas a llamar diciendo que está enfermo, sumamente enfermo, y le mandaras decir: ¿está esta persona enferma? Yo me imagino que pensaríamos, o pensaría yo también de la misma forma: va a dejar de hacer lo que está haciendo y se va a regresar conmigo. Va a estar aquí. Marta y María sabían del poder que tenía. Hasta este entonces no había hecho un milagro tan grande como el que va a hacer después. No de levantar un muerto, y más de 4 días muerto. Ellas sabían que si Jesús regresaba y oraba por él, iba a sanar. Pero una cosa es cuando alguien está enfermo, que sana, a alguien que está muerto, que resucite. Son 2 cosas de un nivel mucho más grande una que la otra. Vemos que hasta los mismos discípulos no querían regresar, porque sabían que el Señor Jesús corría peligro, sabían que no era bien querido en ese lugar. Sabían ellos que no solamente el Señor Jesús, porque de la forma que después ellos responden cuando Él les dice que va de regreso, ellos responden: pues vamos a morir todos. Pero aquí viene el versículo más importante que el Señor nos muestra, y es por lo cual que nosotros debemos de mantener y guardar como ese tesoro más grande que el Señor nos ha dado. Dice en el versículo 9, cuando dice: respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Qué bonito ejemplo que nos pone el Señor Jesús. El día se separa en 12 horas. 12 horas es luz y 12 días
lo separa como la noche, que es oscuridad. El Señor Jesús nos advierte y nos dice que si tú quieres ser salvo, tienes que permanecer en la luz del día. Resumido en esto, tenemos que andar en luz. ¿Y qué es andar en luz? Hacer la voluntad del Padre. Y para hacer la voluntad del Padre, nosotros tenemos que, primero que nada, entender qué es la voluntad del Padre. Y si nosotros decimos que queremos andar en luz, tenemos que estar dispuestos no a hacer nuestra voluntad, sino a hacer la voluntad del que nos dio la vida, del que nos ha dado la oportunidad de vivir donde estamos y de tener lo que tenemos, y el que nos ha dado la oportunidad de experimentar las cosas sobrenaturales. Les dice que no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza. Sabemos que si nosotros andamos caminando en oscuras, vamos a tropezar. Sabemos que si nosotros decidimos en la noche antes, ya cuando estamos dormidos, pararnos y ir a tomar agua, y somos de las personas que tienen objetos tirados en el piso, pues vamos a tropezar y vamos a caer. ¿Por qué? Porque no estamos viendo. De la luz que Él nos manda, que Él nos habla, no es de la luz natural, es de la luz espiritual. Él les está hablando de las cosas, o nos está hablando de las cosas espirituales. Que nosotros andemos en luz para no tropezar. Porque sabemos que si nosotros no hacemos las cosas como Él quiere, hacemos las cosas como nosotros queremos, probablemente nos vamos a equivocar. Y vamos a caminar de un lugar a otro, y nos van a pasar situaciones, y nos van a pasar cosas que nosotros después nos vamos a arrepentir. Hablábamos el día viernes en una de las predicaciones que yo tuve el día viernes de la importancia que es permanecer con nuestro espíritu limpio. Perdón, con la casa del espíritu limpio, que es el templo y morada del Espíritu Santo. Si nosotros permanecemos con esa casa limpia, porque tenemos a alguien que nos está ordenando, nos está diciendo, yo ya vine, ya limpié, ya saqué todo, ahora yo estoy habitando, esto no me gusta. Esto que estás viendo, este programa, no me gusta que lo veas. Quiero ir a este lugar, no, ese lugar no me gusta que tú vayas, no vayas, te advierte, mas no te prohíbe que lo hagas. La decisión es tuya, de que tú tomes la decisión si quieres ir o no quieres ir. Pero Él ya te advirtió, ese lugar no es bueno para ti. Pues eso mismo pasa cuando nosotros andamos en luz. Cuando caminamos en luz, es lo mismo. Caminamos por ese camino de donde caminamos por lugares opuestos a donde todo el mundo va caminando. Sabemos que a todo el mundo le gustan mucho las cosas de este mundo. Incluso no todo el que está en una iglesia ha dejado las cosas de este mundo. Se enfocan más en las cosas materiales que en agradar a Dios. Cuando nosotros aprendemos, así como dice la palabra, el andar de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Ver la luz de este mundo es caminar nosotros en dirección hacia el Padre, en dirección continua, haciendo la voluntad del Padre.
Y el mismo Dios, el mismo Jesús nos advierte en el versículo 10, porque el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El que anda de noche, el que camina en la oscuridad, dice que tropieza porque no hay luz en él. No mira. Y si nosotros analizamos antes de que nosotros hiciéramos ese cambio, esa decisión de cambiar del reino de las tinieblas al reino de la luz, caminábamos tropezando de un lugar a otro. Andábamos de aquí para allá, de allá para acá, haciendo cosas que nos hacían sentir bien por un momento, y después, cuando pasaba el efecto de las cosas, volvíamos a hacer lo mismo. Andábamos haciendo las cosas que a la carne le agradaban. A la carne le agradaba mucho andar en fiestas. Le agradaba mucho ver programas que no eran buenos para que nosotros los viéramos. Nos gozábamos viendo programas de esos de suspenso. Se quedaba uno ahí pensando. A muchas personas los mantenían las novelas con ese efecto de que voy a dejar de lo que estoy haciendo, o voy a apurarme a hacer las cosas para estar a tiempo del que pasa las novelas. Yo veía allá donde yo vivía en México, a la hora de las 8, de las 7 a las 9 creo que se acababan las últimas novelas. Como nosotros teníamos tienda, llegaban las personas rapidito. Y por favor, deme esto, deme esto, esto otro, porque ya me tengo que ir. Y pues a veces había gente que no los podíamos atender. Y decían, es que no me quiero perder la novela. Es que se quedó en algo bien interesante. Es que eso que se quedó ayer de seguro va a reaccionar de esta manera. Y las personas las mantendría como dormidas. Pero uno no lo veía. Uno lo veía, pero no sabía el significado de qué era mantenerse en ese estado. El estado que ellos tenían hoy, yo me doy cuenta que el enemigo los tiene adormitados, los tiene controlados, los tiene en el lugar donde él quiere, porque le está ministrando, dentro de ellos lo están recibiendo todo lo que él quiere que no se salgan de este lugar. Los quiere mantener de noche, así como dice la palabra, para que ellos no vean, para que ellos sigan tropezando de un lugar a otro. Eso es lo que el Señor nos muestra de lo que es la diferencia de la luz, del día y de la noche. Él los separa en 12 horas de luz y dice de la noche. Veamos lo que le dice en el versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Le contestan los discípulos. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. En el versículo 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. En el versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Cómo lo reciben los discípulos? Porque ellos todavía sabían que caminaban con Jesús. Sabían que había cosas que hacía milagros, que hacía sanidades, que levantaba enfermos. Y eso es lo que ellos veían, que levantaba enfermos. Todavía ellos no habían visto
lo que iba a hacer con Lázaro. Y reaccionaban ellos todavía pensando, si duerme, pensaban que estaba dormido del dolor que tenía o de la enfermedad que tenía. Eso es lo que ellos pensaban. Y Jesús, nuestro Señor Jesús, sabía todo lo que estaba pasando. Sabía que ella había muerto. Sabía que él desde el momento que le fueron a avisar, él ya sabía lo que estaba pasando. Hasta qué límite iba a permitir que pasara. Y él cuando les contesta allí, Lázaro ha muerto, y les dice más adelante, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis más, vamos a él. Yo me preguntaba, les dice a ellos que para que creáis más. Y yo decía, Señor, si ellos creen en ti, ¿por qué te siguen a ti? Pero era para que ellos se dieran cuenta de la enfermedad que tenía y que había muerto físicamente. Estaba muerto. Para que ellos vean que realmente estaba muerto y que lo que iba a hacer era algo sobrenatural. Vemos que los discípulos todavía allí, ellos pensaban que antes de que les dijera esto, que solamente era una simple enfermedad o algo no tan grave. El Señor, estamos nosotros ahora sí que obedeciendo a ese Dios todopoderoso. Sabemos que lo que Jesús hizo en esta tierra cuando Él estuvo aquí era para que nosotros viéramos la capacidad que Él tenía, para que vieran las personas con sus ojos naturales todo el alcance que Él tenía y todo el poder que Él tenía del Padre. Para que nosotros viéramos en alguien como nosotros lo que era capaz de hacer. Porque nos dice la palabra que mejores cosas haremos nosotros. Yo creo que hasta hoy en día yo no he mirado a alguien o no he escuchado de alguien que resucite una persona después de 4 días. No lo he escuchado. Pues quiere decir que todavía no hay alguien que haya hecho mejores cosas que las que hizo nuestro Señor Jesús. La promesa está ahí, que nos lo ha prometido. Y todo lo que Él nos ha prometido sabemos que los que lo amamos de verdad, es cierto, todo se cumple. Toda promesa que Él nos hace se va a cumplir en alguna parte o en algún lugar. De todo lo que nos habla la palabra acerca de lo que hizo Jesús, es para que nosotros entendamos que el poder que Él tiene era algo sumamente grande, pero que si nosotros somos obedientes a Él, lo obedecemos en todo lo que Él nos manda hacer, podemos hacer cosas parecidas o mejores que eso. Pero es un proceso sumamente largo, exhausto, porque a veces uno se somete y a veces no miras lo que tú quieres en el tiempo que tú quieres, pero ya cuando ves los resultados comienzas a ver que dices, está valiendo la pena. Pero en ese trayecto de donde comenzaste a donde comienzas a ver resultados, es un tiempo de desesperación, es un tiempo de incomprensión, porque a veces nos sentimos incomprendidos,
porque lo que decimos a veces no se manifiesta como uno piensa. Pero nosotros entendemos que no se manifiesta porque todavía no se quiere glorificar, así como dice la palabra. ¿Cuántos de nosotros no hemos orado por un ser querido y ha partido de este mundo? Nosotros que somos los hijos de Dios, sabemos que no se termina cuando Él muere, sino que hay una oportunidad más. Pero la oportunidad se obtiene estando en vida. Sabemos que hoy el mundo está tan confundido y los han confundido que muchos dicen que cuando una persona parte de este mundo, automáticamente te va a estar cuidando. Y es una mentira muy, muy grande. Pero dísela tú a una persona que lo cree. Se molesta, te comienza a atacar, incrédulo te dice. Y todos sabemos que hemos tenido el fallecimiento de un ser querido. Y sabemos que nosotros, ¿qué más quisiéramos que así fuera? Pero la decisión no es de nosotros. No está en nuestras manos. Y uno no puede estarles mintiendo diciendo si es así o si va a ser así. No. Tal y como dice la palabra, así se los tiene uno que decir. No hay forma. La única forma es de que pase lo mismo con Lázaro. Pero que para que pase lo mismo que pasó con Lázaro, tienes que comprometerte con el Señor. Tocar su corazón. Hacer de que Él vea que tú realmente le crees a Él. Y si Él siente que el tiempo de la persona se ha acabado, nada va a hacer. ¿Por qué? El tiempo se acabó. Todos tenemos un reloj de tiempo, de donde comenzamos y donde le dieron vuelta. Y hasta cuándo se va a acabar, solamente el Señor lo sabe. Dice la palabra que hay quienes han extendido el tiempo, y sí lo dice, que hay quienes le dieron más tiempo, más años de vida, aun cuando ya se le había avisado que iba a morir. Y ese fue uno de los profetas. ¿Pero por qué le dieron más tiempo? Porque el Señor vio que merecía más tiempo. Nosotros tenemos que, si queremos que algo así pase, tenemos que tocar el corazón del Señor y hacer ver que ese tiempo es necesario para hacer la obra de Él, porque si no, en el tiempo que Él decida que sea el final de nuestro camino, si nosotros acabamos antes todo lo que Él nos ha mandado, sabemos que tenemos una gran recompensa. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo en el cual nosotros estamos, tenemos un propósito. Ese propósito el Padre ya lo tiene con nosotros y nos lo está transmitiendo. Yo quiero que tú hagas esto. Cuando tú hagas tu trabajo, la recompensa nosotros la esperamos como ese pago, como esa persona que ha trabajado toda su vida y hizo un plan de retiro y fue almacenando todo su dinero. Nosotros no almacenamos dinero, almacenamos las obras que hacemos, almacenamos todo aquello que el Señor nos da, almacenamos todas las bendiciones que Él nos da y las mantenemos en nuestros corazones. Entonces, cuando en el mundo natural las personas han almacenado su dinero, llega el tiempo de retiro, comienzan a gozar de ese dinero que tienen y comienzan a vivir de lo que está ahí. Cuando nosotros, es nuestro tiempo de partir, de que nos retiremos, porque una vez aquí en este lugar nos dijeron algo que yo siempre lo he pensado. En las cosas del Señor no hay retiro.
En las cosas del Señor no hay como que diga, yo voy a predicar la palabra 20 años y después ya me voy a retirar. No, no, no lo hay. Porque si tu trabajo es que prediques la palabra, tienes que predicarla hasta el último día que tengas de vida. No hay tal cosa. Entonces esa es la diferencia. A veces queremos nosotros manipular las cosas de Dios con las cosas del mundo. Y no lo hay. Entonces si el Señor quiere que tú prediques la palabra 5 años, 10 años, el tiempo que Él quiera, la vas a predicar. Y si tú decides no hacerlo, estás haciendo lo contrario a lo que Él te mandó a hacer. Ahí sí se puede acortar tu tiempo, porque ya no estás haciendo lo que Él te mandó. Ahora nosotros podemos acortar el tiempo. Si Él dice, Él ya cumplió con que predique la palabra el tiempo que yo dije, ya, se acabó. Se acabó su tiempo en esta vida porque Él ya hizo el propósito. ¿Cuál era el propósito? El Señor lo sabe y tú lo supiste y se llevó a cabo. Vemos que aquí en la palabra nos está llevando por medio de Lázaro, de la muerte de Lázaro, y nos está llevando para que nosotros hemos entendido o hemos mirado dos puntos sumamente importantes. En el versículo 4 dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lo que tomamos del versículo 4, que es muy importante para nuestras vidas y para que nuestros ojos no nos engañen, nuestros ojos naturales. A veces va a haber cosas que van a ser importantes y que van a suceder para que se glorifique el Padre en nuestras vidas o en la vida de las personas que estamos pidiendo. Otra cosa importante que vimos en el versículo 9 y quizás es la más importante que yo encontré. No tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Andar en luz, permanecernos en luz, caminar con la luz del Espíritu, con esa luz que ya fuimos rescatados. Nuestro Padre nos pide que nosotros caminemos por ese camino donde Él nos lleva, que conduce a la vida eterna. Y nos advierte en el siguiente versículo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Qué buen Padre tenemos nosotros que nos dice de la ventaja que es permanecer en luz y nos dice de la desventaja de lo que camina de noche tropieza. Yo podría asegurar que nadie de los que estamos en este lugar quiere tropezar. Todos queremos caminar por ese camino que nos ha trazado. Porque el tropezar, sabemos que físicamente cuando vamos caminando y tropezamos y nos caemos, nos vamos a lastimar. Y más conforme uno va pasando el tiempo, la edad y todo, cuando éramos niños tropezábamos y nos parábamos como que sin nada. Hoy en día tropezar relacionado con la vida de un cristiano que ya tiene un tiempo, le va a doler más y le va a costar más tiempo levantarse. Entonces lo mejor es permanecer en luz, caminar por ese camino, hacer la voluntad del Padre. Esas son las dos cosas más importantes que hoy tenemos hasta el día de hoy. No nos va a dar el tiempo para llegar hasta, lo bueno que el Señor ya me había avisado que son más de una, porque lo vamos a llevar despacio. Porque lo más importante es cómo Él resucita a Lázaro. Nada más fue como para que las demás personas vean el poder que Él tiene. Pero Él nos está llevando por todo lo que es antes y le va mostrando a sus discípulos cómo es que ellos, todavía viendo lo que Él hace, todavía dudaban. Y nosotros estamos también por ese mismo camino.
donde vemos que el Señor ha hecho cosas grandiosas, pero todavía hay ratos donde todavía nos quedamos pensando, ¿será que sí es esto? ¿Será que sí es esto otro? ¿Será que sí se mueve de esta forma? Y nosotros mismos podemos contestarnos, sabemos, yo me contesto yo mismo, y yo sé que todavía dentro de mí hay días que es más intenso lo que yo lo sigo que otros días. Todos los días de mi vida lo sigo, pero hay días que uno tiene más ganas que otros días, y yo sé que a Él no lo puedo engañar, pero yo sé que en todos los días está Él conmigo. Pues yo los dejo con este mensaje, esperando que sean ustedes bendecidos, esperando que las personas que van a ver los videos, que esperamos que cada vez más sabemos que nosotros no nos movemos por lo de las personas, sino que nosotros nos movemos por el que nos manda a que digamos el mensaje. Sabemos que Él tiene un propósito en la vida de nosotros y tiene un propósito en la vida de las otras personas, y esperemos que el Señor siga obrando en la vida de ustedes y que cada día mediten más en la palabra, que cada día ustedes estén más comprometidos con el Señor. Y si a ustedes les gusta este material y ustedes sienten en su corazón que hay otras personas que lo necesitan, compártanlo. Porque de la misma forma que una vez alguien nos habló de Él y nos creó dentro de nosotros esa necesidad de buscarlo, a lo mejor hay más personas que todavía también lo están necesitando. Lo que sean ustedes bendecidos, y los espero en la próxima vez que el Señor me dé la oportunidad de predicar. Adiós.